Que inicies ya, por favor, Jimena. Listo, acá. Bueno, les estaba comentando que este es el panorama nacional de la plataforma del Instituto Nacional de Salud. Acá hay otra pestaña que dice departamento. Entonces, cuando yo me paro aquí en departamento, lo interesante de ver es acá cuáles son los territorios que están mayormente afectados por el número de casos. Y ustedes se dan cuenta que Bogotá es el que, pues, que lleva la delantera porque lleva más cantidad de casos positivos. En este momento Bogotá lleva 304.855 casos recuperados, seguido de Antioquia, que es esta barrita que ven aquí adelante. Posteriormente viene Valle del Cauca, que está aquí atrás, y ustedes ven en toda la mitad Cundinamarca. Miren, acá les estoy marcando Cundinamarca. Y si ustedes se dan cuenta, estamos más o menos al mismo nivel de Santander, de Santa Marta y de Barranquilla, que está acá. Entonces, eso es lo interesante ver. Y acá en la plataforma también nos permite ver qué pasa con cada uno de los departamentos. Entonces, si le doy acá el link, si chequeo acá con Dinamarca, pues me da el total de casos, que vamos en 45.000 casos, que solo ayer tuvimos 299 casos, que hemos tenido a la fecha 1.272 muertos. Nos grafica también la distribución de las personas contaminadas con COVID por sexo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, es 1 a 1, o sea, por cada hombre aparece una mujer infectada. Entonces, realmente es un virus que no tiene una predilección por el tema de sexo. El grupo de edad más afectado está entre los 20 y los 39 años y es lógico porque las medidas nacionales que ha tomado el gobierno para la mitigación de la pandemia ha generado que sea este grupo de edad los que estén mayormente expuestos porque pues tienen que salir a trabajar, a conseguir alimentos, a conseguir elementos de aseo y demás. Entonces, y en este momento, ya que estamos en una fase de reapertura económica, pues siguen siendo los que están expuestos al virus porque son los que tienen que salir más, digamos que de la casa. En la otra gráfica que quiero que tengan presente, porque les voy a presentar más adelante esta misma gráfica, pero con los datos de SOACH. Entonces, des en cuenta que este es el histórico de los casos de Cundinamarca. Y uno como, digamos que, como, para que ustedes lo puedan entender, nosotros cómo organizamos la información para que se nos genere esta gráfica o esta campana de Gauss. Esta la hacemos tomando los casos históricos, es decir, los casos sumados día tras día. Y así nos va saliendo la campana de Gauss. Entonces, ustedes se dan cuenta, por lo menos para Cundinamarca, aún no hemos llegado al pico. De hecho, vamos llegando al pico. Y quiero que lo tengan muy presente porque más adelante vamos a mirar cómo está esa curva en el municipio de Soacha. Entonces, ya les voy a dejar de compartir esta y ya les voy a presentar, ay my gosh, la otra presentación. A los docentes que acabaron de ingresar, no se preocupen que la explicación volvió a iniciar de ceros, entonces no se han perdido de mucho, no se preocupen. Carolina, ¿me haces un favor? Tengo una presentación en PDF, ahí como acá, Sí, compartes la pantalla común y corriente. ok. Me avisan si pueden ver el mapa de Soacha, que es como comienza la presentación. ¿Me No, confirman? estamos viendo es tu explorador. Oh my gosh. Pon, Ok, pon el archivo en PDF, ábrelo y yo te doy acceso. bueno, espera. Ya ahí está abierto en PDF. Espérame, y ya le dice compartir ya. Espérame que estoy dando permiso. No, no me lo está dejando ver. Bueno, espérenme. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Listo. Ahora sí debe estarse dejando ver. Ahora sí. Ah, ok, perfecto, listo. Listo, entonces básicamente esta presentación va a ser bastante corta, pero es solamente con respecto al COVID en el municipio. Entonces, acá básicamente para comentarles que nosotros en la Secretaría de Salud tenemos un perfil de geógrafo y nuestro geógrafo, gracias a la información que sale de la data, es decir, de las bases de datos del Instituto Nacional de Salud de los casos positivos y fallecidos, es que él logra montar estas
estos mapas. Entonces, en la parte inferior de los mapas, ustedes se dan cuenta que va como la estadística. Entonces, a corte, estos mapas están realizados a corte de 1 de noviembre. A 1 de noviembre nosotros teníamos un total de 12.640 casos positivos. Y en la parte de abajo ustedes se dan cuenta que está discriminado por cada una de las comunas. Nosotros dentro de la Secretaría de Salud, desde la parte de salud pública, se ha decidido separar la parte de la despensa, o sea, ustedes saben que la Comuna 3 es la despensa, pero dentro de la despensa teníamos el tema de Ciudad Verde. Entonces, pero para temas de salud pública dejamos aparte, y no solamente para eventos de COVID, para todos los eventos de interés de salud pública, hemos decidido sacar Ciudad Verde como si fuera una comuna aparte. Por eso es que ustedes la ven acá separada de la despensa. Y básicamente lo que nos está graficando acá ven ustedes las convenciones, es que entre más oscuro esté coloreado, por decirlo así, es porque hubo más concentración de casos positivos de COVID. Entonces ustedes se dan cuenta que, que las comunas más afectadas por la pandemia han sido San Mateo, Centro y Compartir. Obviamente esto siempre ha sido dinámico. Nosotros cuando veíamos el mapa, por ejemplo, en agosto, que fue cuando Soacha tuvo el pico, su pico máximo fue en las 2 primeras semanas de agosto. Lo azul estaba en San Mateo y Compartir, ni siquiera Centro. Eran estas dos comunas. Jimena, Sí. que la otra persona Juliana quiere intervenir. ¿Aló? No te escuché, perdóname. Sí. Vamos a recapitular un poco porque frente a este cambio que hicimos de la plataforma, muchos de los docentes que en este momento nos están acompañando no han podido coger el hilo entonces a la conversación que tenemos. Definitivamente les pedimos disculpas frente al cambio que tuvimos que hacer de la plataforma. No nos estaba permitiendo albergar la cantidad de personas que tenemos aquí conectadas con nosotros. Sin embargo, toda esta información que es tan importante la estamos socializando a partir de este momento. Si bien Jimena tiene toda la conceptualización a nivel epidemiológico que se ha presentado en Soacha. Y Ana Silvia, digámoslo así, también que está aquí con nosotros, ella maneja la información que hemos venido trabajando en cuanto a la normatividad que nos ha llegado desde el Ministerio de Educación Nacional frente al tema de los contagios, de la pandemia, de cómo vamos a movernos, de cuáles van a ser los protocolos de cuidado y de manejo del virus para nosotros como ciudadanos. En este momento, si bien Jimena nos estaba presentando que nuestra curva como departamento, como Cundinamarca, está creciendo, pues aún no hemos llegado al pico inicial, digámoslo así. Tenemos ahora el mapa de Soacha. Entonces, frente a las personas que tienen la inquietud, Jimena también nos está comentando que tiene una división diferente a lo que conocemos, esa división por comunas que conocemos, frente al número de contagios. Más o menos cuándo y en qué fecha se empieza a dividir, Jimena, los contagios que ocurren en Ciudad Verde y en la despensa. Básicamente, desde que empezamos la pandemia, se nos sugirió que hiciéramos esa edición. Entonces, desde el principio de la pandemia, hemos separado Ciudad Verde de la despensa. Básicamente ha sido eso. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que digamos que este comportamiento de la pandemia es dinámico. Es que eso depende mucho de cómo se vayan contagiando las personas. Por eso este mapa, muy seguramente dentro de un mes, será un poco diferente. Eso depende mucho digamos que de las acciones que tomen las personas frente a la prevención del contagio. Por eso es que todos estos mapas son dinámicos. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había comentado que era importante saber el número de casos activos? Y cuando estábamos en la otra plataforma les comenté por qué son importantes esos casos activos, porque es que esos casos activos son los que están en periodo de transmisión de la enfermedad. Entonces, nuestro geógrafo también hace una distribución de esos casos activos. A 1 de noviembre teníamos de esos 12.300, 12.000 algo de casos, teníamos 411 casos activos, es decir, los que pueden estar
transmitiendo la enfermedad. Y lo mismo, es un mapa de calor donde nos identifica en color rojo intenso, donde están concentrados los mayor número de casos activos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están en centro, acá en San Mateo. Esta parte es San Mateo, digamos que en la parte ya llegando como a la zona industrial de Cazuca, es esta parte que les muestro acá. Y hay una parte acá, todo Ciudad Latina, está de hecho por eso hemos aumentado también el número de jornadas por atención primaria en salud en esta zona de todo esto es Ciudad Latina, todo esto es Ciudad Latina y compartir. Entonces por eso hemos aumentado el número de jornadas allí. El otro mapa interesante que les vengo a mostrar es el tema de los fallecidos, que es el que uno no, de hecho a mí todavía me da escalofríos presentar, porque todas estas personitas fallecieron, todas estas personas, y todas estas personas tenían familias, todas estas personas tenían una historia de vida y demás, entonces uno al final cuando los muestran el mapa, uno los ve como punticos, pero yo no los veo como punticos, yo los veo como personas porque inclusive hasta tenemos 364 fallecidos. Y yo les puedo asegurar que me acuerdo hasta del caso número 150. Me acuerdo de su historia, me acuerdo, ya en adelante, pues, de tantos casos ya pierdo como la noción y ya empiezo a confundirlos, pero los primeros casos de fallecidos, los 100, 150 primeros casos, pues los recuerdo muy bien. Entonces, para mí esto no son punticos de fallecidos, sino son unas personas con ciertas características, con un entorno familiar que de alguna manera a través de las entrevistas que hacemos a sus familiares, pues logramos conocer. Entonces, por eso el tema de la mortalidad es bastante sensible porque nos hablamos solamente de estadísticas y de números, eran de personas y de familias que perdieron a sus seres familiares aquí por el tema de la pandemia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en términos de mortalidad, no, digamos que no hay un patrón. Ustedes se dan cuenta que tenemos casos en todas las comunas. Hemos tenido, digamos que la fortuna que no hemos presentado casos de mortalidad en la zona rural. Zona rural, acá Canoas, Bozatama, Panamá, El Charquito, Chagua, Usunga. Afortunadamente allá no hemos tenido casos de mortalidad. Sí de morbilidad, pero no de mortalidad. Y ¿se acuerdan que les había dicho que la curva de Cundinamarca cómo iba? Esta es nuestra curva de Swatch. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros ya tocamos el pico, pero estamos haciendo una meseta. Y nuestro punto máximo, o sea, el mayor número de casos fueron más o menos en las 2 primeras semanas de agosto. O sea, esto es un histórico, pero cuando uno saca esta misma gráfica por fecha inicial de síntomas, uno sí ve el pico acá. Entonces, nosotros ya hicimos el pico a más o menos en agosto, pero por histórico, nosotros llegamos al pico y estamos haciendo es una meseta. Y el tema es que yo considero muy personalmente, ¿no? Es una apreciación que tengo como epidemióloga, y es que muy seguramente esta meseta va a seguir extendiéndose. O sea, no va a ser aquí y va a caer así en campana, tipo campana de Gauss, no lo creo. No lo creo porque estamos en una reactivación económica, pues obviamente con todos los protocolos de bioseguridad en los diferentes aspectos de nuestros entornos, pero muy seguramente vamos a hacer una meseta porque pues la gente está otra vez tratando de salir a la calle y demás, y pues obviamente hay un aspecto ahí que favorece que haya un aumento en la probabilidad de contagio. Luego esta meseta aquí, nosotros ya hicimos el pico, pero en el pico estamos haciendo una especie de meseta. Listo. ¿Cuáles son? La información que les traía. Perdón, gracias, Jimena. ¿Cuáles son las pautas de cuidado que tenemos que tener, o sea, frente a todo lo que se ha manejado de información sobre el virus que tenemos? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? ¿Cuál es la forma de prevenir? Hablemos ya en materia de, si bien conocemos la realidad a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Bueno, esto es una situación que no nos va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo afrontarla? Espérame un segundo, doctora Sandra Liliana y Jimena. Es que nos dice el profesor Iván Ortiz por el chat que esta información deberían compartirla a toda la comunidad educativa. En efecto, se queda grabada en YouTube y vamos a compartir el video con aquellos que no pudieron estar presentes o con aquellos a los que no les llegó la invitación o algo. Ya de parte de la SEM se comparte después toda esta información. Gracias, Carolina.
Bueno, entonces como lo presentaba la profesora Sandra Liliana, efectivamente nosotros durante toda la pandemia nos han venido como explicando, digamos que eso, ese ejercicio de prevención, pero básicamente a mí me gusta explicarlo es dependiendo del entorno en el que estoy, porque no es lo mismo las acciones de prevención que yo tomo dentro de mi casa con mi familia el ejercicio que yo hago de prevención fuera de mi entorno hogar. Entonces, háblese de entorno laboral, en la calle, en el comunitario. Entonces, eso depende mucho de dónde me encuentre yo. Entonces, cuando yo estoy hablando de mi entorno familiar, entonces debo tener ciertas actividades de prevención. Entonces, dentro de la casa, en teoría, todos deberíamos estar utilizando tema de tapabocas y dentro del tema del tapabocas, evidentemente también hay un sinnúmero de recomendaciones como cómo colocarse adecuadamente el tapabocas, cómo desechar el tapabocas, cuánto tiempo puede usar ese tapabocas dependiendo del material del que esté hecho ese tapabocas, porque no es lo mismo el tiempo que yo utilizo con un tapabocas desechables a un tapabocas N95 o a un tapabocas de tela que es, digamos que en la que la mayoría de las personas ahora están utilizando. Entonces también eso hay que verificar. El tema del lavado de manos, obviamente cuando estamos en la casa, el lavado de manos debe ser mínimo cada 3 horas y ese lavado de manos es con agua y jabón, no con gel antibacterial, debe ser con agua y jabón. Lo mismo, el lavado de manos tiene unas características que también yo creo que ustedes también han estado verificando porque digamos que en todos los medios de comunicación nos han ofrecido como ese paso a paso para el lavado de manos. Entonces, hay otras recomendaciones dentro del hogar que también es que si en algún momento tengo que salir de la casa y volver, entonces al regresar de la casa se dejan los zapatos en la entrada, precisamente para evitar que con los zapatos contaminados esté contaminando el resto de la casa. Y en general lo que uno hace siempre es quitarse toda la ropa que, pues digamos, con la que salía a la calle y dejarlo en una cesta de una vez directo para lavar, ya sea en lavadora, lavamano, pero pues la idea es que uno no debería estar en la casa con la misma ropa con la que estuvo en la calle, precisamente porque hay una alta probabilidad de que esa ropa esté contaminada. Entonces, básicamente, esas son como las recomendaciones dentro de la casa. Igual hay otras recomendaciones que tienen que ver con estilos de vida saludable, entonces tomar mucha agua, comer mucha fruta, hacer ejercicio. Yo sé que durante la pandemia estuvimos mucho tiempo confinados, estuvimos varios meses sin poder salir al parque, a zonas verdes para hacer ejercicio. Entonces fue una época bastante complicada, ya ahorita pues ya tenemos la posibilidad de salir al parque, entonces ya como que volver a retomar esos estilos de vida saludables es recomendable, precisamente porque estuvimos en un confinamiento durante estos meses y nos va a pasar la factura, entonces hay que volverlas a retomar. Ahora, hay otras recomendaciones cuando estoy fuera del hogar. Entonces, cuando estoy en la calle, es lo mismo el uso de tapabocas, el distanciamiento social. Entonces, el distanciamiento social no solamente cuando estoy de pronto a la entrada de un establecimiento o dentro de un establecimiento, sino también cuando voy a usar el tema del servicio público. Entonces, ya sea en Transmilenio, por SITP, en buseta, en colectivo. Entonces, como decía la propaganda, pues yo espero a que pase el otro bus que no esté tan lleno, pues sí, uno debería hacer eso y no subirse en el bus que viene con más personas porque aumenta probabilidad de contagio. Dentro del ámbito laboral, cada empresa también tiene sus propios protocolos, dependiendo de las características de esa empresa, ¿no? Entonces, básicamente lo que antes, cuando estábamos en ese aislamiento estricto, solamente estaban operando las empresas que producían, digamos, que son productos esenciales. Entonces, y efectivamente los que iban a trabajar eran realmente los operarios, los que realmente no pueden hacer trabajo desde casa, ni en remoto, ni teletrabajo, ni nada de esas cosas, eran ellos. Sin embargo, ahorita en este momento también las empresas están montando sus protocolos de bioseguridad porque evidentemente no podemos volver a la normalidad de antes. Entonces, efectivamente, habrán un personal que es operativo y que debe estar, digamos, en la presencialidad
y otras que podrán trabajar desde casa, pero inclusive las personas que están en presencialidad también tendrán que tener también una serie de condiciones para esa presencialidad, no podrá ser como antes porque hay que respetar el tema del distanciamiento. En algunas empresas inclusive acortaron los tiempos, las jornadas, precisamente para que las personas no tengan la necesidad de almorzar o de, sí, como para que precisamente no haya esa contacto de las personas para evitar el tema de los contagios. Entonces, por ejemplo, esa es una de las estrategias que han tomado las empresas para evitar que las personas estén juntas. Entonces, básicamente es como, digamos que esas son las recomendaciones. Obviamente que la otra recomendación que es súper importante es, mire, si ustedes tienen un síntoma, porque es que el coronavirus cuando arranca con los síntomas parece una gripa. Es que igual el coronavirus es una infección respiratoria aguda, eso es lo que es el coronavirus. Luego los primeros síntomas siempre suelen parecerse a una gripa normal, por decirlo así. Pero entonces, como estamos en el marco de una pandemia, siempre frente a un síntoma de estos, no crean, compañeros, que pueda ser una gripa normal. Siempre sospeche que es un COVID y aíslese. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que personas de pronto con fiebre, con dolor de garganta, que nosotros lo llamamos odinofagia, o que de pronto ya tienen dolor de cabeza y sin embargo así salen a la calle. Entonces la invitación es que al primer síntoma quédese en la casa. No, porque si usted está empezando síntomas, muy probablemente usted está también en periodo de transmisibilidad. Es decir, que usted puede estar también transmitiendo el COVID, el SARS-CoV-2 a otras personas susceptibles, es decir, a unas personas que no les haya dado, y pues es una bola de nieve de nunca acabar. Por eso es importante que guardemos el aislamiento en nuestras casas cuando empezamos síntomas, y al igual dentro de nuestras mismas casas, dentro de las casas también aislarlos. O sea, si yo comparto mi habitación con mi esposo, con mis hijos, con el abuelo, con el familiar que sea, en ese momento yo me tengo que quedar sola en esa habitación, precisamente para evitar que yo termine contagiando al resto de la familia, que es lo que normalmente uno ve cuando aparece un caso dentro de la familia y no hay ese tipo de precauciones, uno que termina viendo un conglomerado familiar, es decir, se terminan contagiando toda la familia. Entonces, la invitación es a eso, compañeros, que una vez si ustedes llegan a sentir síntomas parecidos a una gripa, siempre sospechen que es un COVID-19, soliciten la intervención médica por sus EPS y aísles en su casita. Esa siempre ha sido como la recomendación. Jimena, tenemos este comentario de la profesora María Claudia Arango Bonilla, que si tiene entendido que en interiores solo sirven las máquinas, las máscaras N95. ¿En dónde, perdóname? Dice, tengo entendido que en interiores solo sirven las máscaras N95, entonces en las aulas. No, mira, lo que pasa es decir, todas las máscaras sirven. Lo que pasa es que se llama N95 precisamente porque está garantizado que es un 5% de probabilidad de que tú te contagies utilizando la N95. Pero de todas maneras, la mascarilla de tela y las mascarillas desechables también tienen un porcentaje de protección frente a los virus respiratorios. Entonces, no es porque una me sirva más en interiores que en exteriores, no. O sea, tú puedes utilizar cualquier tipo de mascarilla. Lo que pasa es que ahí la probabilidad de que me contagie un virus respiratorio tiene que ver con el material de la mascarilla, no tiene que ver con que sean interiores o exteriores, sino por el material de la mascarilla. Vale, Jimena. Para dar un poquito de claridad a las preguntas que nos están apareciendo en el chat, la información, claro que se va a compartir. Les recordamos que en el momento en el que ustedes diligencian el link de registro, entonces nosotros nos quedamos con sus datos para poderles compartir la presentación. Si bien sí están haciendo la pregunta sobre las mascarillas, frente a lo que nos dice Jimena, lo más importante es no perder el uso de la mascarilla, incluso en el interior de la casa. Si bien, si bien es cierto que es como raro frente a lo que hemos manejado, siempre llega uno a su casa y lo que hace es quitarse la mascarilla, sí es importante prevenir el contagio al interior del hogar, que es hasta ahí a donde vamos con Jimena. Jimena,
Ahora que se empiezan a activar todos los protocolos de bioseguridad para, para las empresas, también se empieza a consolidar una información sobre los protocolos a nivel institucional. De pronto, sí, en esto me gustaría que Ana Silvia nos ilustrara un poco sobre qué elementos son precisos dentro de los protocolos a nivel institucional. Antes de darle el paso a la doctora Ana Silvia, me gustaría contestar esta pregunta que está en el chat, que pues me parece muy al lugar. Está preguntando una profesora que si es recomendable el lavado del tapabocas. El lavado de tapabocas, eso depende del material también. No se recomienda el lavado ni de tapabocas N95 ni el tapabocas desechable. Por eso se llaman desechables y por eso se llaman N95. Esos tienen un tiempo de duración. Normalmente el desechable me puede durar 24 horas desde que no esté, digamos que, ni mojado ni contaminado con tantas flujo nasal, por decirlo así, y el N95 inclusive me puede durar hasta una semana. Pero los que sí se pueden lavar son los de tela, esos sí se pueden lavar para volverlos a usar. Entonces quería hacer la aclaración porque me pareció muy buena la pregunta de la profesora. Y le doy el paso entonces a la doctora Nancy. Mientras la doctora Ana Silvia se logra conectar, porque creo que tiene dificultades en conectarse, pues mientras ella se conecta, lo que sí les puedo, digamos que, comentarles es que para el tema de volver a la presencialidad en el tema escolar, evidentemente cada institución está en este momento en el ejercicio de montar sus propios protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque cada protocolo de bioseguridad debe ser elaborado de acuerdo a las características de la institución. Porque lo que yo le comentaba a la profesora Sandra anoche, es que no es lo mismo montar un protocolo de bioseguridad para una institución donde me alberga 100 estudiantes a uno que me alberga 1000. No es lo mismo montar un protocolo para una institución donde solamente tengo niños hasta quinto de primaria, a montar un protocolo donde tengo a todos los chicos adolescentes de secundaria. Entonces, por eso que cada institución, de acuerdo a la normatividad, que es lo que, digamos que Ana Silvia nos va a mostrar ahorita más adelante, eh, debemos cumplir con esa normatividad, pero bajado a la realidad de esa institución. Entonces, y lo mismo, lo que yo les aseguro es que muy seguramente tendremos nuestros protocolos de bioseguridad para intentar volver de alguna manera a la presencialidad del otro año, pero con algunas restricciones de acuerdo a cada institución. Diana Silvia. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Ana, sí te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. En el tema de los elementos de protección personal, lo que nos tiene recomendado desde Ministerio de Educación y Ministerio de Salud es que las mascarillas que debemos utilizar dentro de la institución educativa son las desechables, las normales. La N95 no es muy recomendada para la institución, para los docentes. ¿Por qué? Porque es una mascarilla que es gruesa y no nos va a permitir emitir la voz, que se escuche bien, y va a ser mayor el esfuerzo. Adicional a esto, la mascarilla N95 es más para material particulado, para cuando se tienen trabajos en empresas, que se tiene un mayor riesgo también en tema de contaminación de algún material que esté diferente al COVID, que es supuestamente volátil. Esto ya sabe más Jimena del tema que yo. Entonces la N95 por esto no es recomendado para docentes. Otro tema que nos recomiendan es el protector visual, las mascarillas de protector grande, transparente. Este tampoco es muy adecuado para todos, porque va a hacer que la voz se devuelva, que tenga una devolución la voz cuando los docentes estén hablando. Y por esto se está pensando en dar un espacio más
amplio para que el docente pueda poder dictar su clase con más tranquilidad, obviamente siempre manteniendo su protección respiratoria. Esta sí o sí se tiene que mantener, esta no la deben de quitar en ningún momento, que es muy importante el no tocar la mascarilla, el lavado de manos, el adecuado colocar y quitarla con las manos limpias, que es lo más importante. Entonces, este es uno de los elementos. La mascarilla visual, esta sería para las personas que están recibiendo, bueno, las personas que están a la entrada deberían de tener una bata, el protector respiratorio y la careta como tal. Las caretas también son recomendadas y la bata para las personas que trabajan primera infancia, que tienen contacto directo con los niños, que obligatoriamente deben de tocarlos, ayudarle de pronto con fluidos, cosas así. Entonces, para esto son las batas. No son necesarias para los docentes que están en clase normal, de primaria, bachillerato, porque no tienen un contacto directo con los niños. Entonces, lo único que el docente debe mantener siempre es su protección respiratoria. Esto es básicamente lo que se debe tener para elementos de protección personal para cada uno de los docentes. Entonces, Jimena y Ana Silvia, hay un docente que nos está preguntando que quién responde si se infectan en el colegio ellos. bueno, pues el tema de que se infectaron en el colegio, tendríamos que hacer como un cerco epidemiológico y mirar si hay alguna otra persona que haya tenido, que tenga, bueno, que haya tenido contacto con esta persona y que presente los síntomas, porque si miramos un docente que venga de Bogotá a Soacha, que utilice transporte público, que haya tenido contacto con más personas, no podemos decir que se contaminó, se contagió en el colegio. Entonces, para esto es que tenemos nosotros la ARL, que se llama UTRL, está funcionando desde el mes pasado, y con ellos es que se haría como la investigación si fuese un accidente de trabajo, que en este momento, pues, desafortunadamente no a todos nos dan como accidente de trabajo, porque está, según el ministerio, solamente para las personas que están directamente con el sector salud. Entonces es esto. Nosotros desde la Secretaría de Educación ya realizamos el documento, protocolo de seguridad, de bioseguridad, ya están las instituciones, ya se está elaborando, ya se está complementando. Entonces esto de que si se contaminó, se contagió en el colegio o no, pues es de estudio, no podemos decir si fue allí, no fue allí, porque tenemos que igual hacer el cerco epidemiológico. Entonces, por el momento, Sí, Anita, tú tienes ahí toda la razón. El ejercicio de la vigilancia epidemiológica que se hace sobre los COVID, si llega a aparecer un docente o un estudiante positivo para COVID-19, entra la Secretaría de Salud a hacer el tema de investigación epidemiológica de campo para determinar si se trata de un conglomerado o no, o se trata de un caso aislado, y no se van a presentar más casos y hacer los respectivos cercos epidemiológicos para poder cortar la transmisibilidad del COVID-19 en determinado colegio. Pues eso ya nosotros entraríamos a ejercer ahí como el control sanitario respectivo. Bien, si bien Ana Silvia nos estaba comentando hace un momento que ahí ya tenemos unos protocolos generales, digámoslo así, para iniciar el trabajo con todo lo que es una caracterización institucional. Ana Silvia, háblanos un poco acerca de qué es lo que nos habla la normatividad, la 1721, qué es lo que nos dice la directiva 16. bueno, la resolución 1721 es la resolución por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas, instituciones del desarrollo de educación superior e instituciones de desarrollo en el trabajo y desarrollo humano. Esta resolución dice que su objetivo principal es orientar en el marco de pandemia por el nuevo coronavirus las prácticas generales de bioseguridad que se deben adoptar en el marco del proceso
gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de virus de humano a humano durante su desarrollo. Entonces, ¿por qué me gusta enmarcar el proceso que dice retorno gradual, progresivo y seguro? Porque es un proceso que estamos empezando a realizar, es un proceso que hasta ahora estamos iniciando, tiene diferentes etapas. Entonces, en este momento estamos en la etapa de planeación y alistamiento. Ya se realizó el documento protocolo, está basado en esta resolución 1721. En esta tiene diferentes ítems, nos trae principalmente las medidas generales de bioseguridad, nos dice que tenemos que tener adecuación, dentro de la adecuación nos dice que lo que ya conocemos, debemos de tener alcohol glicerinado del 60 máximo al 95, contar con medidas posibles de baños para que se puedan lavar las manos constantemente, debe estar dotado con jabón antibacterial, debe tener sus toallas. Todo esto ya se está realizando desde la Secretaría para mirar la cantidad de lavamanos que debemos de tener dentro de la institución educativa, garantizar circulación de aire, el distanciamiento físico. Les comento que inicialmente el ministerio nos dice que en aulas debe haber 1 metro entre niño y niño y en las áreas de afuera deben haber 2 metros, pero nosotros decimos que 1 metro es muy poquito, por esto estamos dando un distanciamiento entre niño y niño un poco más, casi los 2 metros. Debemos de señalizar las rutas de ingreso, debemos de demarcar el distanciamiento de las áreas, debemos de tener contenedores para la separación de residuos, hacer la demarcación como se debe hacer para que todos los niños y todos los que entran a la institución educativa sepan cuál es el distanciamiento que deben mantener. Tenemos las medidas de limpieza y desinfección, en todo esto lo estamos trabajando. Las personas que están de servicios generales, ellos también tienen su protocolo, también tuvieron que presentarnos su protocolo de bioseguridad para saber que ellos están cumpliendo y que conocen que es no el trabajo normal que realizaban, sino el trabajo que se debe realizar durante esta etapa de pandemia como tal, el manejo de residuos, entre otras. Nos dice la resolución que hay que conformar un comité o un equipo líder para retomar la estructura de uno ya existente para coordinar y liderar el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en el protocolo. Así es que ustedes también tienen parte dentro de este protocolo para que nos ayuden a mirar en este proceso de implementación y evaluación las medidas que se establecieron, que ustedes nos den sus opiniones y nos digan pues si de pronto tenemos alguna falencia, si todas las sugerencias que ustedes nos den son bienvenidas. Tenemos que definir un plan para la implementación de este protocolo. Debemos de tener una verificación del contorno con el que vamos a estar. Debemos de tener un espacio para hacer aislamiento de una persona con posible síntoma de COVID. Debemos fortalecer las medidas de autocuidado. Esto es lo esencial. Nosotros somos quien debemos de cuidarnos. Si yo me cuido, cuido a la persona que está al lado mío. Entonces, por esto es tan importante todos estos temas que estamos tratando. Ya estamos mirando el aforo también de las instituciones educativas. Esto se está elaborando desde la Secretaría de Educación. Todo esto que se está haciendo en su momento ya será compartido con ustedes y como dice aquí, lo conozcan los padres de familia, los niños. Esto se llama plan de comunicaciones que también está dentro de la resolución en la cual nosotros vamos a brindarles toda la información de lo que venimos trabajando. Nosotros no simplemente estamos haciendo un protocolo y creando medidas para poder entrar en alternancia, porque nosotros lo que queremos es gradual y progresiva. Entonces, es por eso que nosotros hemos estado elaborando estos diferentes protocolos y les informaremos de todo lo que nosotros estemos trabajando, de todo lo que nosotros estemos realizando. Vamos a estar contando, claro que sí, con ustedes, con la comunidad, porque quien define en una buena parte, pues son los papás, cuando ya sepan todas las acciones que nosotros desde la Secretaría estamos realizando para dar esa seguridad, esa bioseguridad
tanto a los docentes como a los niños, como a los papás, porque si bien es cierto, un niño que posiblemente adquiera el virus se lo lleva a su casa y allí tiene a sus papitos, tiene a sus abuelitos, todo esto lo estamos mirando desde la Secretaría. Entonces, por eso dentro del plan, dentro de la resolución, viene un plan de comunicaciones y el primer ítem dice informar a los miembros de la comunidad educativa sobre medidas de prevención, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, de la higiene de manos, que esto ya es un hábito que no va a ser para unos mesecitos más, sino es un hábito que ya nos debe de quedar. Es una costumbre que se debe como devolver en nosotros. Cuando ya todo se vuelve costumbre, se vuelve automático. La postura del tapabocas es esencial, el saber cómo colocar y quitar el tapabocas, no que me lo puse bien, no, el tema también es el lavado de manos, vuelvo y repito, el lavado de manos para nosotros es muy importante, como había dicho la doctora Jimena, cuando uno se aplica gel 2, 3 veces, ya después no va a tener ninguna función, porque esto lo que va haciendo es como creando una capa como un guante que no nos va a servir realmente. Lo más importante es el lavado de manos. Entonces, vuelvo y repito, todo esto lo estamos fortaleciendo, estamos creando un plan de comunicaciones. Ustedes van a saber de todas las acciones que nosotros estamos realizando para poder así crear un retorno gradual, progresivo y seguro. Una partecita de la resolución también nos habla sobre lo que preguntaban, que si se debía lavar. Entonces aquí nos dice que sí se pueden lavar los protectores respiratorios, dice cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen y si están visiblemente sucios o rotos y después de un día de uso. Yo no tengo que, si tengo mi protector respiratorio de tela, traerlo a casa y solamente colgarlo y dejarlo aireando, sino que también debemos de lavarlo y dejarlo secar muy bien. Un protector respiratorio no se debe colocar si aún continúa húmedo. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, tener muy en cuenta el ingreso y la salida de las instituciones educativas, el desplazamiento desde y hacia casa, de la salida de casa, el traslado, el trayecto que llevemos de casa al trabajo e igualmente del trabajo a casa, especialmente las personas que llegan a casa y tienen personas adulto mayor. Ellos son muy vulnerables, entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de llegar a casa, quitarnos la ropa, bañarnos, de una vez lavar esta ropa. Entonces todo lo que ya venimos hablando desde el mes de marzo, todo esto es lo que debemos hacer, todo esto es lo que está dentro de la resolución 1721. En esta nos viene todas las medidas y cuidados que debemos de tener y es todo lo que venimos implementando. Entonces, esto es, tenemos la circular 016, que es bajo la cual nosotros estamos elaborando el plan de alternancia, que igual todo será conocido por ustedes. Entonces le doy paso, creo yo, a la doctora Jimena para que nos explique un poquito más sobre los cuidados que debemos de tener. Antes de que continúe Jimena, perdónenme que ahí entro, sí es importante conocer que toda esta información que nos ha llegado frente a las circulares, frente a la normatividad, hemos estado tomándola, revisándola y revisar de qué forma también se conecta con el contexto de cada una de nuestras instituciones. Hemos estado haciendo un trabajo muy paso a paso, de la mano con la Secretaría de Salud también, para que ellos también contextualicen el trabajo que estamos haciendo. Por eso es tan importante por eso es tan importante la compañía de hoy de Jimena en este encuentro. Antes de que se me vaya Ana Silvia, había una pregunta que se estaba haciendo en el chat. Ana Silvia, hasta ahora dentro de la elaboración que llevamos de estos protocolos junto con salud y en esta revisión constante, nos preguntan con qué elementos van a ser dotadas las instituciones educativas en el momento en el que empecemos a trabajar este plan de alternancia. Bueno, Doc. Desde la Secretaría, como dice la doctora, hemos estado haciendo un trabajo y es revisando las aulas
revisando los espacios, revisando los lavamanos, revisando cuántos tenemos, con cuántos contamos. Entonces se está buscando, desde el ministerio nos dicen que debemos dotar con lavamanos, con tapetes para limpiar los zapatos y para el termómetro para el ingreso. Les cuento que nos dieron un número por el FOME, entonces decía que cuando tenemos menos de 500 alumnos, se debe comprar un tapete, un lavamanos y un termómetro. Cuando son de 500 a 1000, entonces se deben de tener 2 tapetes, 2 lavamanos y 2 termómetros. Y cuando son más de 1000 niños, entonces vamos a tener 3 tapetes, 3 lavamanos y 2 termómetros. Entonces nosotros no nos acogimos a esto. Nosotros ya tenemos un buen número de lavamanos, tenemos tapetes, tenemos termómetro. No puedo decir cuántos por institución porque no tengo el dato preciso, pero sí nosotros estamos haciendo un cálculo de acuerdo a la norma técnica 4595, en la cual nos dice que más o menos un promedio de un baño por cada 25 niños, y es lo que nosotros estamos guiándonos. Entonces trataremos de esto, pues que los lavamanos estén acondicionados, acondicionar los otros que necesitamos, el tapete, los termómetros. Estamos mirando la parte de insumos, lo que había comentado anteriormente, los protectores respiratorios para docentes. Estamos mirando las batas para los docentes que tienen manejo directo con los niños. Esto es básicamente lo que nosotros estamos mirando, que es lo que el ministerio nos ha dado la directiva también. Gracias, Ana Silvia. Ahora sí damos paso a la doctora Jimena. Perdón, bueno, Jimena, yo te hago un clip chiquito que se me olvidó. Los protocolos de bioseguridad los estamos realizando, pero fueron revisados con Secretaría de Salud, entonces no es lo que nosotros pensemos que está bien dentro de estos protocolos, sino que ya tenemos la revisión de Secretaría de Salud, y junto con ellos vamos a ir a hacer las visitas de la implementación de las instituciones educativas, para que tengamos el aval conjuntamente de que la institución educativa está apta y segura para los docentes, para los niños y para todas las personas que aquí ingresan, y que vamos a tener algunas restricciones, por decirlo así, que ya no todos los papás pueden entrar cuando quieren, que ya todas las personas pueden entrar, porque todos debemos de cumplir con un protocolo, desde las personas de servicios generales, nosotros, los contratistas que lleven algún insumo, absolutamente todos debemos de cumplir con un protocolo, que debemos de cuidarnos, y así la forma que nosotros también los estamos cuidando. Entonces, esta es una parte, y la otra es que aquí preguntaban que si nosotros estábamos teniendo en cuenta las enfermedades de base. Claro que sí. Muchos de ustedes, no puedo decir todos, nos llenaron una encuesta hacia el mes de mayo, en el cual les preguntábamos si tenían una enfermedad de base, cuál era, cuál es su edad, porque también la tuvimos en cuenta. Entonces, si conviven con una persona mayor de 65 años, también lo tenemos en cuenta. El tema es que nosotros no podemos decirle a una persona, por ejemplo, coloco el ejemplo, una persona que es hipertensa de 45 años, que nos dice, yo soy hipertenso y obesidad, entonces yo no puedo ir a la institución educativa. No somos el ente competente para decirle al docente sí o no. Entonces ya para esto se están estableciendo con la EPS, con la ARL, con FIDU Previsora y con Ministerio este cuestionamiento. ¿Cómo vamos a hacer con los docentes que tenemos con enfermedad de base, y cuáles son los requisitos para decir o para que se acepte el sí o el no? Porque vuelvo y repito, nosotros no somos, por decir, dentro del protocolo nos dice las personas que sean hipertensas, diabéticas, con problemas respiratorios, mayores de 60, están dentro de este nombramiento de enfermedades de base, que no deberían asistir a la institución educativa, pero
no nos dice que no. Entonces sí hay unos ítems que nos están definiendo para poder sacar este tema. Entonces sí, la pregunta es que era si tuvimos en cuenta las enfermedades de base, si tuvimos en cuenta las enfermedades de base y otros factores, mis profes, créanme que estamos tratando de mirar todo lo posible para hacerlo más seguro el regreso a la posible alternancia, que no les podemos decir, sí, vamos a entrar el 5 de enero ya, porque todo esto está definido bajo el parámetro del comportamiento COVID. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es prepararnos para este ingreso y esperar a que nos den una directriz y comportamiento de todo este virus. Gracias. Realmente frente a todo el comportamiento del virus en el municipio, nosotros lo que estamos haciendo es prepararnos, contemplando muy bien, con mucho cuidado todas las variaciones que se están presentando y que nos informa la Secretaría de Salud. Si bien es cierto, por ejemplo, en el momento de regresar, no regresaríamos todos al mismo tiempo. No todos los días, son algunos días, son algunas personas, con el fin de ir habilitando de una forma muy paulatina, muy pensada, muy estudiada, muy planificada, cada uno de los accesos a la institución educativa. Pero bien es cierto que sí tenemos, por ejemplo, sedes que con algunos de los elementos que nos ha mencionado Ana Silvia no cumplen, pues esas sedes definitivamente no podrían habilitarse para iniciar todo este proceso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos realmente reunir toda esta información que nos llega frente a los planteamientos de retorno a la presencialidad y estudiarlos muy bien, también como lo decía Ana Silvia, con todas estas características de las personas que se encuentran en el contexto y las características propias en cuanto a infraestructura de las cuales estamos hablando. Todo esto hace parte de una preparación. Preparémonos, revisemos muy bien dedicadamente cuáles son los elementos a considerar en este planteamiento. Justamente les comentaba a Silvia que si bien se elabora un elemento muy general desde la Secretaría de Educación, todas las especificidades, todas las partes que están realmente relacionadas con las características propias de la institución, es esa parte que como comunidad educativa construimos. Esto es un proyecto que construye toda la comunidad educativa, no es algo que sale solamente o de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Salud. Contamos con el apoyo de toda la comunidad educativa para decir de qué forma lo vamos a hacer. Recuerden que es algo muy planeado, muy pensado, es paulatino. Ahora sí le doy paso a Jimena para estos elementos adicionales que entran a ser parte de todo lo que es la preparación, los cuidados que tenemos que tener frente al virus, pero siempre teniendo en cuenta que primero estamos pensando en la salud, en el cuidado de nuestra población, en el cuidado de los docentes, en el cuidado de los estudiantes. La voz de los docentes creo que ha sido lo más importante a tener en cuenta dentro del planteamiento que hace la Secretaría de Educación. Perdón, ahora sí. Gracias, Sandra Liliana. Sí, lo que es que, digamos que, pues estaba como al pendiente de lo que dicen los docentes por el chat y básicamente la invitación que yo les hago es a que revisemos esa normativa de la que nos estaba hablando Ana Silvia para, pues como para tener bien claro qué es lo que pretende que, digamos que los entes nacionales que pretenden que dentro del ámbito educativo podamos ajustar para esta nueva presencialidad. Entonces, esa es mi invitación. En estas vacaciones, pues revisemos esos marcos normativos, esas resoluciones y esas circulares, y una vez que ya la Secretaría de Salud Municipal y cada una de las instituciones les socialicen los protocolos, pues de bioseguridad, pues muy juiciosamente empezarlos a revisar, porque mi comportamiento también está dado frente a eso, ese nuevo protocolo que yo tenga establecido en mi institución. Entonces, digamos que este espacio yo lo veo así, es un espacio como de entrada
a poder entrar a esta nueva presencialidad. Entonces, pues digamos que ahí yo sé que los docentes tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, que yo pensaría que evidentemente a dilucidar un poco más cuando tengamos clara la normativa, las circulares y la resolución que nos estaba comentando Ana Silvia, y una vez que podamos contar con el protocolo de seguridad específico para la institución donde esté ese docente. Entonces, básicamente mi invitación es para eso, para que digamos que tener un poco de paciencia, pero sí ser muy juiciosos con el tema de la documentación para revisar, como dice un docente, es que está muy bonito escrito en el papel. Sí, claro, pero es que si yo no reviso primero lo que está en el papel, pues, ¿cómo voy a después a verificar si lo que debíamos hacer es lo que estamos haciendo? Entonces, claro, en el papel podemos plasmar lo que queremos hacer, pero es importante que ustedes también verifiquen esa normativa y esos protocolos de bioseguridad de su institución una vez que los haya socializado a quien corresponda, porque pues la verdad sí, doctora Sandra Liliana, y sí desconozco, no sé si es que cada institución va a socializar cada uno de sus protocolos o si va a ser, no sé a través de qué medio, pero una vez que se haga, pues la invitación es a que también revisemos ese tipo de documentación, porque pues la idea es que estemos, que una vez que entremos, digamos que ya a la jornada académica como tal, digamos que ya no tengamos nada, no tengamos esta serie de inquietudes, sino que por el contrario ya seamos nosotros quienes seamos los que responden a esas inquietudes, ya sea padres de familia, estudiantes, pero que nosotros ya la tengamos clara respecto a esos protocolos en cada una de nuestras instituciones. Entonces, como que la invitación es también a eso, a que una vez estén los documentos, pues empezar a revisarlos muy concienzudamente. Perdón, Jimena, hago una intervención. Em, para conocimiento, este protocolo ya se entregó desde el mes pasado y ya se está trabajando porque un protocolo, un documento, así como una resolución puede ser general, pero el protocolo tiene que ser por cada una de las instituciones, por cada una de las sedes, no de las instituciones, por cada una de las sedes educativas. Entonces, este protocolo ya se viene trabajando desde el mes pasado, entonces se les dará a conocer en el momento que ya esté aterrizado a cada documento. Esto se está haciendo con con el rector de la institución educativa y con, bueno, ya él mirará con quién está realizando su trabajo. La parte de las instituciones educativas nos dicen que si ya las visitamos, sí, ya hemos visitado instituciones educativas. Vuelvo y les comento, nosotros ya tenemos datos de las instituciones. Yo conozco todas las instituciones educativas porque las he visitado desde tiempo anterior a esta pandemia por diferentes condiciones que hago verificación. Desde planeación están visitando las instituciones educativas, confirmando los datos que tenemos de metros que tiene cada institución, de varias cosas que tenemos que mirar porque no es un solo tema. Entonces, sí las hemos estado visitando, hemos estado muy pendientes del tema, no estamos haciendo el tema virtual todo, nosotros estamos haciendo gran parte también presencial. Entonces, pueden tener la seguridad de que nosotros sí estamos verificando cómo se encuentra esta institución educativa, qué adecuaciones se necesitan para poder así proyectar una posible alternancia. Preguntan mucho que si hay ARL. Si hay ARL, vuelvo y repito, se llama UTRL. Está funcionando desde el mes pasado. Tiene el tema de exámenes médicos ocupacionales, investigación de accidente de trabajo, estudio de puesto de trabajo. Entonces es lo que por el momento tiene FIU Previsora contratado, pero tiene ARL y están creando otro proyecto que en su momento les daremos a conocer, pues ya cuando FIU Previsora nos lo deje conocer. Entonces, sí hay ARL para las personas que nos estaban preguntando y sí hemos hecho visitas también y este protocolo estamos realizándolo minuciosamente y vuelvo, repito, no virtualmente todo, también estamos haciendo visitas. Sí, Ana Silvia, evidentemente, perdóname, y evidentemente en estos protocolos está también contemplado el tema de la alternancia. Es que veo que muchos profesores preguntan una y otra vez el tema de la alternancia. Evidentemente, alternancia debe existir precisamente por varios factores. Primero, porque seguramente tenemos profesores con enfermedades de base o con alguna condición médica que lo hace
más susceptible a no a contraer la enfermedad, pero a que sí corra con un cuadro más grave. Evidentemente habrá alternancia también por el tema del aforo. Entonces, por el tema del aforo, evidentemente no todas las personas, no todos los estudiantes, no todos los docentes van a poder asistir a la planta física, por decirlo así. Entonces, evidentemente yo pensaría que sí va a haber alternancia en cada una de las sedes como lo está manifestando Ana Silvia. Y la otra cosa es eso, es que finalmente solamente el sector salud no está haciendo esos protocolos de bioseguridad, lo están haciendo en articulación con el sector salud, precisamente para contar con esa información técnica y poder dar respuesta a la presencialidad que se viene ya para el otro año. Bien, Jimena, muchas gracias por todas estas claridades. Creo que nos has permitido llegar a un panorama de cómo está el municipio, de cuáles son los componentes que tenemos ahorita, cuáles son los elementos de cuidado, de qué forma nosotros en el momento de salir de casa y al regresar debemos estar muy atentos, debemos cuidarnos todos. Esta situación no va a cambiar de la noche a la mañana. Es importante que nos preparemos, es importante que conozcamos cuál es la situación en cuanto al virus, cómo se está comportando el virus en los espacios en los que yo me muevo. La situación, como les digo, no va a cambiarnos de la noche a la mañana. Sería, o sea, no podemos decir que para enero la situación va a ser diferente y que esto se acabó y que volveremos a nuestra normalidad. Dentro de las charlas que hemos tenido en ocasiones anteriores con Jimena, ella me decía, es algo con lo que ya no podemos contar, es algo que ya no podemos tenerlo como algo seguro. Esta normalidad que tanto extrañamos, pues se va a demorar y por el contrario tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Pero también pensar que en la medida en que seamos cuidadosos, en la medida en que nosotros aprendamos a protegernos y a proteger a las personas que se encuentran trabajando con nosotros o las personas que van a tener un contacto con nosotros durante el día, los riesgos de contagio van a disminuir. Entonces es cuidarnos a nosotros y es cuidar al otro. Estos espacios realmente son para invitarlos a participar y a construir. En la medida en que todos podamos aportar a este trabajo que se esté realizando en cada una de las instituciones educativas, considerando cada uno de los elementos que deben hacer parte de este protocolo que estamos construyendo, asimismo, nosotros vamos a tener la seguridad de que todo lo que yo contemplo importante se pueda tener en cuenta. Pero lo más importante para nosotros como municipio, como administración, desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Educación, es el cuidado, es tener estos espacios para aprender a cuidarnos, para tener presente que lo más importante es la salud de toda la comunidad educativa. No se puede poner en riesgo esta labor que estamos haciendo, pero tampoco, digámoslo así, alterar las condiciones en las que estamos en este momento. Quiero agradecerles a todos su participación, quiero agradecerles el espacio, la asistencia, la disposición para estar aquí con nosotros. Le agradezco a Jimena por todo el aporte y toda la información que nos llega desde la Secretaría de Salud del municipio. Le agradezco a Ana Silvia por los aportes muy concretos frente a lo que va en la normatividad que nos prepara, digámoslo así, para poder pensar en cómo se van a hacer estos protocolos y de qué forma vamos a empezar estas acciones y vamos a empezar a acostumbrarnos, a adaptarnos y a protegernos frente a esta nueva normalidad. Reitero mis excusas frente a los problemas de conexión que tuvimos al inicio de la reunión. Y vale, en este momento, pues entonces estaremos muy atentos a las inquietudes que sigan surgiendo, al trabajo que se viene realizando al interior de las instituciones educativas y pues ante todo a pensar en cuidarnos, en mantener nuestros hábitos, a cuidar a las personas que están alrededor de nosotros, nuestras familias y nuestros equipos de trabajo. Para todos entonces, un muy feliz día. Queda el link de
de asistencia para que podamos todos tener acceso a la información que el día de hoy fue aquí socializada. Para todos, muchísimas gracias y una feliz tarde. Muchísimas gracias y un muy buen día para todos.